Mamá está enferma, así que vine yo. La niña entró a la entrevista. Lo que hizo el CEO millonario sorprendió a todos. ¿Cómo que una niña quiere hablar conmigo? Alejandro Herrera alzó la vista de su computadora, frunciendo el ceño mientras miraba a su asistente Carmen a través del cristal de su oficina. No tengo tiempo para juegos. Señor Herrera, la niña dice que viene por la entrevista de las 10. Trae documentos y todo. Carmen parecía tan confundida como él. Dice que su mamá está enferma y que por eso vino ella. Alejandro revisó su agenda digital. Isabela Morales, desarrolladora de software, entrevista a las 10:00 am. Su mandíbula se tensó. A los 38 años, había construido Herrera Industries desde las cenizas de la pequeña empresa que heredó de su padre, y no había llegado hasta ahí perdiendo el tiempo con situaciones absurdas. Dile que se vaya. Si la señora Morales no puede venir, que reagende. La puerta de su oficina se abrió antes de que Carmen pudiera responder. Una niña de aproximadamente 6 años entró con paso decidido, llevando una carpeta de cartón café bajo el brazo. Su vestido azul marino estaba perfectamente planchado y sus zapatos negros brillaban, pero lo que más impactó a Alejandro fueron sus ojos. Directos, determinados, sin rastro del miedo que esperaría ver en una niña en un edificio corporativo. «Disculpe, señor», dijo la niña con voz clara, plantándose frente al escritorio de caoba. «Soy Sofía Morales. Mi mamá está muy enferma, así que vine yo a hablar con usted». Carmen se acercó rápidamente, claramente nerviosa. «Sofía, ya te dije que no puedes». «Está bien, Carmen». Alejandro se recostó en su silla estudiando a la pequeña visitante. Algo en su postura le recordó a sí mismo a los 8 años, cuando tuvo que traducir documentos para su padre recién llegado de Guadalajara. «Sofía, ¿verdad? ¿Y dónde está tu mamá?» «En casa, con fiebre muy alta». Sofía colocó la carpeta cuidadosamente sobre el escritorio. «Llamó a todas las señoras que me cuidan, pero ninguna podía venir hoy. Mamá lloró mucho porque dice que esta entrevista es muy importante para nosotras». «¿Y tú pensaste que podías venir en su lugar?» Había una mezcla de incredulidad y curiosidad en la voz de Alejandro. «Sí, señor. Conozco muy bien el trabajo de mi mamá». Sofía abrió la carpeta con movimientos precisos. «Mire, aquí están sus diplomas de la Universidad Nacional de Colombia. Y aquí están las cartas de recomendación de las empresas donde trabajó en Bogotá». Alejandro observó los documentos. Eran reales, organizados con el cuidado de alguien que sabía lo importante que eran. La letra en las notas al margen era claramente de un adulto, pero la manera en que Sofía manejaba cada papel hablaba de horas de preparación. «¿Sabes qué tipo de trabajo hace tu mamá? Hace programas para computadoras. Dice que es como resolver rompecabezas muy difíciles, pero que cuando los resuelves, las máquinas pueden hacer cosas increíbles». Los ojos de Sofía se iluminaron. «En Colombia ayudó a hacer un programa para bancos. Aquí en España ha trabajado en empleos más pequeños porque dice que necesita tiempo para estar conmigo». «¿Y por qué es tan importante que se quede en España?». La pregunta pareció tocar algo profundo en la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. «Porque nuestra visa se vence en 3 meses, señor. Si mamá no consigue un trabajo bueno, tenemos que regresar a Colombia». Y yo... Se detuvo mordiéndose el labio. «Yo ya no me acuerdo mucho de allá. Aquí está mi escuela, mis amigas. Y mamá dice que aquí puedo estudiar en universidades muy buenas cuando sea grande». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Conocía esa desesperación, esa incertidumbre de no saber si podrás quedarte en el lugar que empiezas a llamar hogar. Su padre había pasado por lo mismo 30 años atrás. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?» «No, señor. Está durmiendo. Le dejé una nota diciéndole que fui a la escuela, pero en realidad vine aquí». Sofía se irguió un poco más. «Sé que hice mal mintiendo, pero pensé que si usted la conociera, aunque fuera un poquito, le daría la oportunidad. ¿Y si te digo que esto no es así como funcionan las cosas? Que necesito hablar con tu mamá, no contigo. Entonces le pediré que por favor vaya a verla». Sofía cerró la carpeta y la alzó hacia él. «Está en el apartamento 3B de la calle Bravo Murillo 127. Toma el metro hasta 4 Caminos y después camina 5 minutos.
Mamá estará mejor para hablar con usted si descansa un poco más. El silencio llenó la oficina. Carmen observaba la escena con la boca ligeramente abierta. Alejandro estudió el rostro de la niña, viendo en ella una mezcla de valentía y vulnerabilidad que lo desarmó completamente. Durante 15 años había conducido reuniones con millones de euros en juego, había negociado con los empresarios más duros de Europa, había tomado decisiones que afectaban a cientos de empleados. Pero nunca había sentido la presión que ahora ejercían los ojos suplicantes de una niña de 6 años. «Carmen», dijo finalmente, poniéndose de pie, «cancela mis citas de la mañana». «Señor, vamos a ver a la señora Morales». Tomó su saco del respaldo de la silla. «Sofía, ¿verdad que conoces bien el camino a tu casa?» La sonrisa que iluminó el rostro de la niña fue la recompensa más genuina que Alejandro había recibido en años. El viaje en metro fue una experiencia que Alejandro no había tenido en años. Sentado junto a Sofía, quien le explicaba cada estación con el entusiasmo de una guía turística, se dio cuenta de lo desconectado que estaba de la ciudad que habitaba. «Mire, señor Alejandro, aquí es donde bajo cuando voy a ver a mi doctora». Sofía señaló por la ventana. «Y por allá está el parque donde mamá me lleva los domingos». «¿Usted va a parques?» «No mucho», admitió él, notando las miradas curiosas de otros pasajeros ante la extraña pareja que formaban. Un hombre en traje de 3.000 euros, acompañado de una niña que le hablaba como si fueran viejos amigos. «Debería ir. Los parques son buenos para pensar. Mamá dice que cuando tiene problemas difíciles con las computadoras, caminar la ayuda a encontrar soluciones». Cuando llegaron al edificio de apartamentos, Alejandro sintió un contraste marcado con el mundo de cristal y acero del que venía. No era un mal barrio, pero las paredes necesitaban pintura y el ascensor hacía ruidos preocupantes. «No se preocupe, siempre hace ese ruido», dijo Sofía notando su expresión. «Mamá dice que los edificios viejos tienen personalidad». Frente a la puerta 3B, Sofía se detuvo y lo miró con seriedad. «Señor Alejandro, mamá se va a asustar mucho cuando me vea con usted. ¿Puede decirle que no me regañe? Yo solo quería ayudar». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Isabela Morales apareció en el umbral, envuelta en una bata de casa, con el cabello recogido en una cola despeinada y las mejillas rojas por la fiebre. Sus ojos marrones se abrieron como platos al ver a su hija acompañada de un hombre desconocido. «¿Sofía? ¿Qué?» Su voz sonaba ronca. «Disculpe, señor, yo no...» «Mamá, él es el señor Alejandro Herrera». Sofía se adelantó rápidamente. «Vine a hablar con él porque estabas muy enferma para ir a la entrevista». El rostro de Isabela pasó por una gama de emociones. Confusión, horror, vergüenza. Se llevó una mano a la frente y se tambaleó ligeramente. «Señora Morales», Alejandro se acercó preocupado. «¿Se encuentra bien?» «Yo... lo siento mucho, señor Herrera. No sé qué pensar. Sofía no debería...» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Dios mío, debe pensar que somos...» «Creo que tiene una hija extraordinariamente valiente», la interrumpió él suavemente. «¿Podemos pasar? Me gustaría hablar con usted sobre el puesto si se siente capaz». Isabela los miró a ambos, aún procesando la situación. «Pero yo... estoy enferma, no estoy presentable, el apartamento...» «Mamá, el señor Alejandro ya sabe que estás enferma, y el apartamento está limpio». Sofía tomó la mano de su madre. «Por favor, solo habla con él». Isabela suspiró derrotada pero agradecida. «Pasen, por favor. Disculpen el desorden». El apartamento era pequeño pero acogedor. Los muebles eran modestos pero bien cuidados, y las paredes estaban decoradas con fotos de Sofía y dibujos infantiles. Una mesa pequeña servía como escritorio de trabajo, con una laptop antigua y libros de programación cuidadosamente apilados. «¿Le puedo ofrecer algo? Café, agua». Isabela se movía nerviosamente, claramente abrumada por tener al CEO de una empresa importante en su sala. «Siéntese, por favor», Alejandro señaló el sofá. «La que necesita cuidarse es usted». Isabela se sentó tirando de su bata para cubrirse mejor. Sofía se acomodó junto a ella, tomando su mano de manera protectora. «Señor Herrera, no sé cómo disculparme por lo que hizo Sofía. Ella es muy...
decidida, pero nunca debió... Su hija me ha dado la presentación más convincente que he escuchado en años. Alejandro se acomodó en la silla frente a ellas. Me habló de sus calificaciones, de su experiencia, de por qué necesita este trabajo, pero ahora quiero escucharla a usted. Isabela parpadeó, sorprendida. ¿En serio quiere hacer la entrevista? ¿Aquí? ¿Ahora? Si se siente capaz, sí. Mami, enséñale los programas que hiciste, susurró Sofía, dándole ánimo. Isabela respiró profundo y algo cambió en su postura. A pesar de la fiebre y la situación incómoda, cuando comenzó a hablar sobre su trabajo, su voz se volvió más firme. Trabajé 4 años para Bancolombia en Bogotá, desarrollando sistemas de seguridad para transferencias online. Después me mudé a una empresa más pequeña, donde lideré un equipo que creó una aplicación móvil para microcréditos rurales. Mientras hablaba, Alejandro notó que no solo conocía su campo, sino que tenía una visión innovadora. Sus ideas sobre interfaces de usuario y experiencia del cliente eran exactamente lo que su empresa necesitaba. ¿Por qué decidió venir a España?, preguntó él. Isabela miró a Sofía antes de responder. Por ella. En Colombia tenía un buen trabajo, pero las oportunidades educativas aquí son mejores. Quería que creciera hablando varios idiomas, que tuviera acceso a universidades de primera calidad. Su voz se quebró ligeramente. Pero ha sido más difícil de lo que pensé. Mi título necesitaba validación, y mientras tanto, he trabajado en empleos menores para mantenernos. ¿Y ahora? Nuestra visa de trabajo temporal vence en 3 meses. Si no consigo un empleo estable que justifique la renovación. No terminó la frase, pero no hacía falta. Alejandro observó a madre e hija. Isabela, a pesar de estar enferma y claramente vulnerable, hablaba de su trabajo con pasión y conocimiento. Sofía permanecía callada pero atenta, como si entendiera que el futuro de ambas dependía de esta conversación. Algo en esa escena lo transportó a sus propios recuerdos. Su padre enfermo, después de meses buscando trabajo, su madre tratando de mantener la dignidad, mientras explicaba por qué necesitaban quedarse en España, él mismo traduciendo documentos importantes, sin entender completamente lo que estaba en juego. «Señora Morales», dijo finalmente, «me gustaría ofrecerle el puesto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela lo miró como si no hubiera entendido las palabras. «¿Perdón? El puesto es suyo, si lo acepta. Salario base de 45.000 euros anuales, con beneficios completos y posibilidad de crecimiento». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela, pero esta vez eran de alivio y gratitud. Sofía saltó del sofá y abrazó a su madre. «Te dije que funcionaría, mami. Te dije que el señor Alejandro era bueno». Alejandro sonrió, sintiendo algo que no había experimentado en años. La satisfacción genuina de haber hecho algo correcto, no solo rentable. 3 semanas después, Isabela se presentó a su primer día de trabajo en Herrera Industries. La fiebre había sido solo el preludio de una gripe que la mantuvo en cama durante días, pero ahora se sentía completamente recuperada y lista para demostrar que la decisión de Alejandro había sido acertada. Carmen la recibió en recepción con una sonrisa genuina. «Isabela, ¿verdad? Soy Carmen, la asistente del señor Herrera. He preparado tu oficina y todos los accesos que necesitas». Mientras caminaban por los pasillos de cristal, Isabela no pudo evitar sentirse intimidada. Todo era moderno, elegante, costoso. Los empleados que encontraban vestían trajes impecables y hablaban en voz baja como si estuvieran en una biblioteca muy cara. «¿Nerviosa?», preguntó Carmen notando su expresión. «Un poco. Es muy diferente a los lugares donde he trabajado antes». «No te preocupes. El señor Herrera ha estado esperando tu llegada. Dice que tienes exactamente la experiencia que necesitamos para el nuevo proyecto de banca digital». La oficina que le asignaron era pequeña, pero tenía vista a la calle. En el escritorio la esperaba una computadora de última generación y una pila de documentos sobre el proyecto en desarrollo. «Isabela», la voz de Alejandro la hizo voltear. Él estaba en la puerta, vestido con un traje gris oscuro que le daba un aire aún más imponente que el día que visitó su apartamento. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor, gracias. Y otra vez le pido disculpas por...»
No hay nada que disculpar, la interrumpió. ¿Te parece si revisamos el proyecto juntos? Durante las siguientes 2 horas, trabajaron lado a lado revisando especificaciones técnicas y requisitos del cliente. Isabela se sorprendió de lo accesible que era Alejandro cuando hablaba de trabajo, muy diferente del CEO intimidante que había imaginado. «Este módulo de seguridad es interesante», comentó ella señalando una sección del código. «Pero creo que podríamos optimizarlo para reducir el tiempo de procesamiento». «¿Cómo?». Isabela tomó un marcador y comenzó a dibujar diagramas en la pizarra. Mientras explicaba su propuesta, notó que Alejandro la observaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente entendía el trabajo. «Es brillante», dijo él cuando terminó. «¿Dónde aprendiste esta aproximación?». «En realidad, desarrollé algo similar para un proyecto en Bancolombia. Era un sistema de autenticación para transferencias de alto valor. Redujimos los tiempos de respuesta en un 40%. Alejandro se quedó callado por un momento, estudiando los diagramas en la pizarra. «¿En qué año fue eso?». «Hace 4 años, ¿por qué?». «¿El proyecto se llamaba Secure Transfer?». Isabela se sorprendió. «Sí, exactamente». «¿Cómo lo sabe?». Alejandro se acercó a su computadora y abrió una carpeta de archivos antiguos. Después de unos minutos, encontró lo que buscaba. Un reporte técnico fechado 4 años atrás. «Lee esto», le dijo señalando la pantalla. Isabela leyó en voz alta. «La implementación del sistema Secure Transfer, desarrollado por Bancolombia, ha salvado nuestra asociación con el Banco Central de España. La tecnología ha superado todas las expectativas y ha permitido que Herrera Industries mantenga su posición como proveedor tecnológico principal». Se detuvo procesando lo que acababa de leer. «No puede ser coincidencia», murmuró Alejandro. «Tú fuiste parte del equipo que desarrolló el sistema que salvó mi empresa cuando estábamos al borde de perder nuestro contrato más importante. Pero yo era solo una programadora junior en ese proyecto. Mi nombre ni siquiera aparece en los créditos oficiales. Pero tu trabajo sí. Sin saberlo ya habías impactado mi vida antes de que Sofía apareciera en mi oficina». Isabela se sentó lentamente, abrumada por la revelación. «Es increíble. Cuando estaba escribiendo ese código, nunca imaginé que alguien en España lo estaría usando. Y yo nunca imaginé que la persona que me ayudó a salvar mi empresa terminaría siendo...». Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Terminaría siendo qué?». «Alguien importante para mí», admitió él, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad. El momento se vio interrumpido por el sonido del teléfono de Isabela. «¿Mami?», era la voz de Sofía. «¿Ya saliste del trabajo?». Isabela miró el reloj, las 6:30 p.m. Se había perdido completamente en la conversación. «Ay, mi amor, se me hizo tarde. Ya voy por ti». «¿Está lejos la escuela?», preguntó Alejandro. «Como 20 minutos en metro». «Yo te llevo, mi coche está en el garaje». «No, no puedo pedirle que...». «No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo». El viaje a la escuela fue cómodo pero cargado de una tensión extraña. Isabela notó que Alejandro conducía con cuidado, preguntándole sobre las calles para asegurarse de tomar la ruta correcta. «Ahí está», señaló ella cuando vieron a Sofía esperando en la puerta de la escuela, platicando animadamente con otras niñas. Cuando Sofía los vio llegar juntos, su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. «Señor Alejandro, ¿viniste a buscarme?». «Vine con tu mamá», contestó él abriendo la puerta trasera del coche. «¿Cómo estuvo tu día?». Mientras Sofía se acomodaba en el asiento y se ponía el cinturón, comenzó a contar sobre su día con el entusiasmo típico de los niños. Alejandro la escuchaba por el espejo retrovisor, haciendo preguntas y comentarios que demostraban genuino interés. «¿Y tú, mami? ¿Te gustó tu primer día de trabajo?». «Mucho, mi amor. El señor Alejandro me enseñó cosas muy interesantes». «¿Ya son amigos?». Isabela y Alejandro intercambiaron una mirada rápida. «Somos compañeros de trabajo», respondió Isabela. «Ah», dijo Sofía, con un tono que sugería que no estaba completamente convencida. «¿El señor Alejandro puede cenar con nosotras?». «Sofía, no podemos...». «En realidad», interrumpió Alejandro, «no tengo planes para cenar, si no es mucha molestia.
Isabela lo miró sorprendida. Este hombre que dirigía una empresa millonaria quería cenar en su modesto apartamento. ¿Estás seguro? No tengo nada elegante preparado. Perfecto. Hace años que no como algo que no sea elegante. Esa noche, mientras cenaban pasta con salsa de tomate en la pequeña mesa de Isabela, Alejandro se dio cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que se había sentido tan relajado. Sofía le contaba sobre sus clases, Isabela compartía anécdotas de Colombia, y él se encontró hablando sobre su infancia de una manera que nunca hacía. Cuando se despidió en la puerta, ya pasaban de las 10 de la noche. «Gracias por la cena», le dijo a Isabela. «Hacía mucho tiempo que no me sentía en casa». Isabela sintió algo cálido en el pecho ante esas palabras. «Gracias por traernos y por todo lo demás». Desde la ventana Sofía los observaba con una sonrisa satisfecha. Había algo en la manera en que el señor Alejandro miraba a su mamá que le daba una sensación muy buena, como cuando resolvía un problema difícil de matemáticas y sabía que la respuesta estaba correcta. Los meses siguientes establecieron una rutina que ninguno de los tres había planeado, pero que se sentía sorprendentemente natural. Isabela se había convertido rápidamente en una pieza clave del equipo de desarrollo, y su proyecto de optimización había impresionado tanto al cliente que Herrera Industries había conseguido 2 contratos adicionales. Alejandro, por su parte, comenzó a encontrar excusas para pasar por el área de desarrollo más seguido de lo necesario. A veces era para revisar el progreso del proyecto, otras para consultar algún detalle técnico, pero la verdad era que esperaba esos momentos de conversación con Isabela. «¿Otra vez por aquí, jefe?», le preguntó Carlos, el coordinador de sistemas, con una sonrisa burlona. «Ya van 3 veces esta semana. Estoy monitoreando de cerca el proyecto más importante que tenemos», respondió Alejandro, tratando de sonar profesional. «Claro, claro, muy de cerca». La verdadera rutina comenzaba a las 4:30 p.m., cuando Alejandro invariablemente ofrecía llevar a Isabela a recoger a Sofía de la escuela. Al principio Isabela había protestado, diciendo que no quería abusar de su amabilidad, pero él había insistido con argumentos prácticos. Su coche era más rápido que el metro, y de todas formas él salía temprano los viernes, excepto que ahora salía temprano todos los días. «Mami, ¿por qué el señor Alejandro siempre viene con nosotras?», preguntó Sofía una tarde mientras caminaban del colegio al coche. «Porque es muy amable y nos queda de camino», respondió Isabela, aunque sabía que la oficina de Alejandro no quedaba para nada de camino a la escuela. «A mí me gusta», declaró Sofía corriendo hacia el coche donde Alejandro las esperaba. «Señor Alejandro, adivina qué pasó hoy en el recreo». Estas conversaciones en el coche se habían vuelto el momento favorito del día de Alejandro. Sofía le contaba sobre sus amigas, sus maestros, sus preocupaciones de niña de 6 años. Isabela agregaba comentarios desde el asiento del copiloto, y él se sorprendía de lo natural que se sentía formar parte de esas pequeñas rutinas familiares. Un jueves por la tarde, mientras estacionaba frente al apartamento de Isabela, Sofía hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. «Señor Alejandro, ¿usted tiene familia?». Isabela le lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero Alejandro no pareció molesto. «No, Sofía, no tengo familia». «¿Por qué no?». «Sofía», empezó Isabela. «Está bien». Alejandro se volteó para mirar a la niña. «Estuve casado, pero no funcionó. No tuvimos hijos. ¿Está triste por eso?». «A veces. Pero ahora tengo amigas como tú y tu mamá, así que no me siento tan solo». «¿Te gusta mi mamá?». La pregunta salió tan directa y natural que Isabela se atragantó con el agua que estaba bebiendo. «Sofía, no puedes preguntar esas cosas», dijo Isabela, completamente roja. Alejandro sonrió mirando a Isabela antes de responder. «Tu mamá es una persona muy especial, Sofía. Es inteligente, trabajadora y una mamá increíble. Pero, ¿te gusta como cuando los adultos se gustan?». El silencio en el coche se volvió denso. Isabela no sabía dónde meterse, pero Alejandro mantuvo la calma. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque cuando la miras haces la misma cara que hace papá Roberto cuando mira a la señora Carmen en las telenovelas que ve mi abuela». A pesar de la tensión del momento, tanto Isabela como Alejandro
No pudieron evitar reírse. «Eres muy observadora», le dijo Alejandro. «¿Eso significa que sí? Significa que tu mamá es muy importante para mí, y ustedes dos han hecho que mi vida sea mucho mejor». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Isabela no podía dejar de pensar en la conversación del coche. Había notado las miradas de Alejandro, la manera en que se quedaba más tiempo del necesario cuando la llevaba a casa, cómo su rostro se iluminaba cuando veía a Sofía. Pero también sabía las complicaciones que eso implicaba. Él era su jefe, era millonario, se movía en círculos sociales completamente diferentes a los suyos. ¿Qué dirían sus socios, sus clientes, si supieran que estaba involucrado con una empleada inmigrante? Sus miedos se confirmaron el viernes siguiente, cuando sin querer escuchó una conversación en el baño de la oficina. «¿Has notado cómo el jefe anda últimamente?», decía una voz que reconoció como la de Patricia, de Recursos Humanos. «Sí, muy raro». «Dicen que anda muy pegado a la nueva, la colombiana», respondió otra voz. «No me sorprendería. Es muy bonita y ya sabes cómo son estas extranjeras. Seguro vio la oportunidad y se le acercó». «Pobrecita. Cree que tiene chance con él. Como si un hombre como Alejandro Herrera fuera a tomar en serio a alguien como ella». Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Salió del baño sin hacer ruido y regresó a su oficina con las mejillas ardiendo de vergüenza y rabia. Esa tarde, cuando Alejandro apareció como siempre para llevarlas a casa, Isabela estaba más callada de lo usual. «¿Todo bien?», le preguntó él mientras conducía. «Sí, solo cansada». Pero Sofía desde el asiento trasero notó la tensión. «Mami, ¿estás triste?» «No, mi amor, solo pensando en el trabajo». Cuando llegaron al apartamento, Isabela se bajó rápidamente del coche. «Gracias por traernos, nos vemos el lunes». «Isabela, espera». Alejandro también se bajó. «¿Segura que estás bien?» «Estoy bien, Alejandro. Solo necesito descansar». Él la observó por un momento, notando que había usado su nombre de pila por primera vez en semanas, pero no de manera cariñosa, sino distante. «Bueno, que tengan buen fin de semana». Desde la ventana de su apartamento, Sofía observó cómo el señor Alejandro se quedaba parado junto a su coche por varios minutos antes de irse, con una expresión confundida y triste. «Mami, ¿hiciste enojar al señor Alejandro?» «No, mi amor. Es solo que las cosas a veces son complicadas entre los adultos». «¿Pero él va a seguir siendo nuestro amigo?» Isabela abrazó a su hija, deseando poder darle una respuesta simple. «Espero que sí, Sofía. Espero que sí». 2 semanas después de la extraña frialdad de Isabela, Alejandro recibió una llamada que cambiaría todo. El Banco de Santander quería expandir su plataforma digital a Colombia y necesitaba a alguien que entendiera tanto el mercado tecnológico español como el latinoamericano. «Es una oportunidad perfecta», le dijo Carmen mientras revisaban la propuesta. «El contrato vale 12 millones de euros en 3 años. ¿Y necesitan que alguien viaje a Bogotá para el estudio inicial?» «Exacto. Alguien con experiencia técnica y que pueda comunicarse efectivamente con los equipos locales». Alejandro pensó inmediatamente en Isabela. Nadie en su empresa conocía mejor el panorama tecnológico colombiano y necesitaba una excusa para hablar con ella de algo que no fuera el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Esa tarde se acercó a su oficina. «Isabela, ¿tienes un minuto?» Ella levantó la vista de su computadora sorprendida. Habían hablado muy poco en las últimas semanas y él había dejado de ofrecerle llevadas a casa. «Claro, dime. Tenemos una oportunidad en Colombia. Necesito a alguien que lidere el equipo técnico para un proyecto con Bancolombia. El viaje sería de 1 semana». Isabela lo miró con desconfianza. «¿Y por qué yo?» «Porque eres la más calificada. Conoces el mercado, tienes experiencia con bancos colombianos y hablas el idioma local de manera nativa. Alejandro, no creo que sea buena idea que viajemos juntos». «¿Por qué no?» Isabela suspiró, bajando la voz. «Porque la gente ya habla. Dicen que tú y yo...» No pudo terminar la frase. «¿Qué dicen?» «Que me diste el trabajo por otras razones, que me tienes consideraciones especiales por interés personal». Alejandro sintió la ira crecer en su pecho. «¿Quién dijo eso?» «No importa quién. Lo que importa es que tengo que demostrar que estoy aquí por mérito propio, no por...»
otra cosa. Isabela, tú vales más que cualquier persona en este edificio. Tu trabajo ha sido excepcional desde el primer día. Pero siempre va a haber dudas mientras nosotros... Se detuvo ruborizándose. Mientras nosotros, ¿qué? Nada. Olvídalo. Acepto el viaje a Colombia, pero mantengamos todo estrictamente profesional. El vuelo a Bogotá fue tenso. Isabela se había asegurado de sentarse en una fila diferente y había mantenido la conversación al mínimo. Alejandro intentó varias veces iniciar pláticas casuales, pero ella respondía con monosílabos y regresaba inmediatamente a su laptop. Sin embargo, todo cambió cuando llegaron a Colombia. En el aeropuerto El Dorado los esperaba Esperanza Morales, la madre de Isabela. Era una mujer de 55 años, con el cabello entrecano recogido en un moño y una sonrisa que iluminó su rostro cuando vio a su hija. «Mi hija», exclamó, abrazando a Isabela con fuerza. «Qué flaca estás. ¿No estás comiendo bien en España?» «Mamá, estoy bien». Isabela se rió, recuperando por primera vez en semanas la calidez en su voz. «Te presento a mi jefe, Alejandro Herrera». Esperanza estudió a Alejandro con la mirada penetrante que solo tienen las madres experimentadas. «Mucho gusto, señor. Isabela me ha contado mucho de usted». «¿En serio?» Alejandro miró a Isabela con curiosidad. «Espero que cosas buenas. Me contó que le dio trabajo cuando más lo necesitaba y que ha sido muy amable con mi nieta». Durante el trayecto a la casa de Esperanza, Isabela iba en el asiento delantero del taxi, platicando con su madre en el español rápido y cariñoso de la familia. Alejandro, sentado atrás, se dio cuenta de que esta era la primera vez que veía a Isabela completamente relajada. La casa de los Morales estaba en un barrio de clase media del norte de Bogotá. Era pequeña pero impecable, con un jardín cuidado y paredes llenas de fotos de Isabela. Su graduación del colegio, de la universidad, recibiendo reconocimientos laborales y docenas de fotos con Sofía. «Mijo», le dijo Esperanza a Alejandro mientras Isabela se cambiaba de ropa. «¿Quiere un tinto?» «Sí, gracias». Esperanza le sirvió café en una taza de cerámica pintada a mano y se sentó frente a él. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto. ¿Usted tiene intenciones serias con mi hija?» Alejandro casi se atraganta con el café. «Señora Esperanza, yo...» «Mire, mijo, yo crié a esa niña sola desde que tenía 2 años. Su papá se fue y nunca volvimos a saber de él. Isabela ha luchado toda su vida por todo lo que tiene. Se fue a España para darle mejores oportunidades a Sofía, aunque eso significara dejarme aquí sola. Debe haber sido muy difícil para ambas». «Lo fue, pero ella nunca se queja, nunca pide ayuda. Y ahora, por primera vez en años, cuando habla por teléfono suena feliz, contenta de una manera que no había estado desde que se fue. Es una mujer extraordinaria». «Sí, lo es, pero también es vulnerable, aunque no lo demuestre. Si usted no tiene intenciones serias, mejor dígamelo ahora para que yo pueda protegerla». Alejandro dejó la taza en la mesa y miró directamente a Esperanza. «Señora, no sé si merezco a su hija. Vengo de un mundo muy diferente, y sé que eso puede traer complicaciones, pero lo que siento por Isabela y por Sofía es lo más real que he experimentado en mi vida». Esperanza asintió, satisfecha con la honestidad de la respuesta. «Los tesoros no se poseen, mijo, se cuidan. ¿Usted está dispuesto a cuidar a mi tesoro?» «Con mi vida». Esa noche, durante la cena familiar, Alejandro se sintió como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Esperanza cocinó bandeja paisa, y él se sorprendió disfrutando cada bocado mientras escuchaba historias de la infancia de Isabela y anécdotas familiares. «Cuéntele del día que Isabela decidió ser programadora», le dijo Esperanza. «Ay, mamá, no. Tenía 12 años y se le dañó el computador viejo que le había comprado. En lugar de traérmelo para que lo lleváramos a arreglar, se pasó todo un fin de semana desarmándolo y volviéndolo a armar hasta que funcionó». «¿Y funcionó?» «Mejor que antes», se rió Isabela. «Descubrí que me encantaba entender cómo funcionaban las cosas por dentro». Al día siguiente, durante las reuniones de trabajo en las oficinas de Bancolombia, Alejandro vio a Isabela en su elemento. Su conocimiento del mercado local, su capacidad para comunicarse con los equipos técnicos
y su comprensión de las necesidades específicas del sector bancario colombiano fueron impresionantes. Su empleada es excepcional, le comentó el director de tecnología del banco durante un receso. Si no fuera porque trabaja para ustedes, ya le habríamos hecho una oferta. Ese comentario le dio a Alejandro una idea que no había considerado antes. En el vuelo de regreso a Madrid, finalmente se armó de valor para abordar el tema que había estado evitando. Isabela, necesitamos hablar. Sobre el proyecto creo que fue muy exitoso. Sobre nosotros. Isabela suspiró. Alejandro, ya te dije que me enamoré de ti, la interrumpió, bajando la voz para que los otros pasajeros no los escucharan. Y creo que tú sientes algo por mí también. No se trata de lo que sintamos, se trata de ser realistas. ¿Realistas sobre qué? Sobre que venimos de mundos diferentes. Tú eres millonario, yo soy una inmigrante con una hija. Tus socios nunca van a aceptar que tengas una relación seria conmigo. ¡Que se jodan mis socios! Isabela lo miró sorprendida por la vehemencia de su respuesta. No puedes decir eso. Tu empresa es tu vida. Era mi vida. Hasta que ustedes dos aparecieron y me enseñaron lo que realmente importa. El avión comenzó su descenso hacia Madrid, y con él, el regreso a una realidad que parecía más complicada que nunca. Piénsalo, Isabela. No me des una respuesta ahora, pero piénsalo, porque yo ya decidí que quiero luchar por esto, por nosotros. Isabela miró por la ventana las luces de Madrid apareciendo en la distancia, sintiendo que su corazón y su mente estaban en una batalla que no sabía cómo resolver. La primera reunión de la junta directiva después del regreso de Colombia fue tensa desde el momento en que Alejandro entró a la sala de juntas. Los 5 miembros principales estaban sentados alrededor de la mesa de caoba, con expresiones que iban desde la preocupación hasta la franca hostilidad. Alejandro, comenzó Ricardo Mendoza, el socio más antiguo, necesitamos hablar sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Tu obsesión con esa empleada colombiana, intervino Patricia Vega, directora financiera. Está afectando tu juicio profesional. Alejandro se sentó lentamente, sintiendo la familiar tensión en el estómago que precedía a las batallas importantes. Isabela Morales es una excelente profesional que acaba de conseguirnos un contrato de 12 millones de euros. No estamos cuestionando su competencia técnica, dijo Carlos Ruiz, director de operaciones. Estamos cuestionando tu capacidad para mantener límites profesionales apropiados. ¿Qué límites he cruzado exactamente? Alejandro, por favor. Ricardo se inclinó hacia adelante. Todo el edificio sabe que la llevas a su casa todos los días, que cenaste en su apartamento, que viajaste con ella a Colombia como si fuera tu pareja. Estoy siendo mentor de una empleada valiosa. Bullshit. Patricia golpeó la mesa. Estás enamorado de ella, y eso te está nublando el juicio. Esta empresa no puede permitirse que el CEO tome decisiones basadas en sus sentimientos románticos. El silencio se extendió por la sala. Alejandro sabía que había llegado el momento de la verdad. Tienes razón, Patricia. Estoy enamorado de ella. Los murmullos de sorpresa llenaron la sala, aunque realmente nadie se veía sorprendido por la confesión. Entonces entiendes por qué esto es problemático, continuó Ricardo. Si quieres mantener una relación personal con ella, está bien, pero no puedes seguir trabajando aquí. Es un conflicto de interés demasiado grande. ¿Me están pidiendo que la despida? Te estamos pidiendo que elijas, dijo Carlos, tu empresa o tu capricho romántico. La rabia comenzó a hervir en el pecho de Alejandro, pero se controló. ¿Y si me niego? Entonces convocaremos una votación de no confianza, respondió Patricia fríamente. Los 5 estamos de acuerdo en esto, Alejandro. O resuelves esta situación, o nosotros la resolveremos por ti. Esa misma tarde, Isabela notó la tensión en el ambiente de la oficina. Los empleados la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, y cuando pasó por el área de recursos humanos, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Carmen se acercó a su escritorio cerca de las 5 de la tarde. Isabela, ¿puedes venir a mi oficina? Necesitamos hablar. En la oficina de Carmen, Isabela se sentó con el estómago hecho nudo. ¿Es sobre el proyecto de Colombia? ¿Hice algo mal? No, Isabela.
Tu trabajo ha sido impecable. Esto es más delicado. Carmen le explicó sobre la reunión de la Junta, sobre las presiones que estaba recibiendo Alejandro, sobre la posición imposible en la que se encontraba. Entiendo, dijo Isabela cuando Carmen terminó, con voz sorprendentemente calmada. ¿Cuándo necesitan que me vaya? Isabela, no estoy diciéndote que te vayas. Estoy diciéndote cuál es la situación para que puedas tomar una decisión informada. Ya la tomé. Esa noche, Isabela esperó hasta que Sofía se durmiera para sentarse a escribir su carta de renuncia. Escribió, borró y volvió a escribir una docena de veces hasta que finalmente tuvo algo que decía lo que necesitaba decir, sin revelar demasiado. Estimado señor Herrera, por medio de la presente, presento mi renuncia al puesto de desarrolladora senior en Herrera Industries, efectiva a partir del próximo viernes. Esta decisión no tiene nada que ver con mi satisfacción laboral, que ha sido excepcional, sino con mi deseo de proteger tanto su reputación profesional como la mía. Agradezco profundamente la oportunidad que me brindó y espero que podamos mantener una relación profesional respetuosa en el futuro. Atentamente, Isabela Morales. Al día siguiente, dejó la carta en el escritorio de Alejandro antes de que él llegara y se concentró en sus tareas como si fuera un día normal. Cuando lo vio leyendo la carta a través del vidrio de su oficina, su expresión de shock y dolor casi la hizo reconsiderar su decisión. Alejandro salió de su oficina como un huracán y se dirigió directamente hacia ella. ¿Qué demonios es esto?, le preguntó agitando la carta. Creo que está bastante claro. Isabela, no puedes renunciar. Sí puedo, y lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no voy a ser la razón por la que pierdas tu empresa, y no voy a seguir siendo objeto de chismes y especulaciones. Me importa un carajo lo que piensen los demás, pero a mí sí me importa, y debería importarte a ti también. Esa noche, cuando Alejandro no apareció para llevarlas a casa, Sofía se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba muy mal. ¿Dónde está el señor Alejandro?, preguntó mientras esperaba en el metro. Está ocupado con trabajo, mi amor. ¿Está enojado conmigo? No, Sofía, no está enojado contigo. Está enojado contigo. Isabela suspiró agachándose para estar a la altura de su hija. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, mi amor, y a veces esas decisiones hacen que las personas que queremos se alejen de nosotros. ¿Ya no vamos a ver al señor Alejandro? Las lágrimas que Isabela había estado conteniendo todo el día finalmente comenzaron a caer. No lo sé, Sofía. No lo sé. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando a su mamá llorar en la habitación de al lado, y por primera vez en mucho tiempo sintió el mismo miedo que había sentido cuando llegaron a España, el miedo de que las cosas buenas nunca duraran. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión que habría hecho orgullosa a su mamá si no la hubiera aterrorizado tanto. En lugar de ir directamente a clases después del recreo, se escapó de la escuela. Llegó a las oficinas de Herrera Industries con su uniforme escolar arrugado y los ojos rojos de haber llorado. Carmen la vio primero cuando salía del elevador. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá? Necesito hablar con el señor Alejandro. Es muy importante. Sofía, tu mamá va a estar muy preocupada si...» «Por favor, Carmen. Solo 5 minutos». Carmen miró a la niña, vio la determinación en sus ojos y suspiró. Había algo en la situación que le recordó al día que Sofía había aparecido por primera vez, cambiando todo para siempre. 5 minutos, dijo finalmente. Alejandro estaba en su oficina mirando por la ventana con expresión sombría cuando Carmen entró con Sofía. «Tienes una visitante muy especial». Cuando Alejandro se volteó y vio a Sofía, su rostro se iluminó por primera vez en días. «Sofía, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la escuela?» «Me escapé», dijo ella simplemente. «Tengo que hablar contigo». Alejandro miró a Carmen, quien se encogió de hombros y salió de la oficina, cerrando la puerta tras ella. «Sofía, escaparse de la escuela es muy serio. Tu mamá va a estar muy preocupada». «Ya sé, pero esto es más importante». Sofía se acercó al escritorio y con la misma ceremonia que había usado meses atrás, puso una nueva carpeta de cartón sobre la superficie de caoba. Esta vez,
La carpeta estaba decorada con flores dibujadas con crayón y tenía escrito «Familia» en letras grandes y coloridas. «¿Qué es esto?» «Ábrela». Alejandro abrió la carpeta y encontró una colección de dibujos. En cada uno aparecían 3 figuras. Una mujer con cabello largo, claramente Isabella, una niña pequeña, Sofía, y un hombre alto en traje, él mismo. Los dibujos los mostraban en diferentes escenarios. En el coche, cenando juntos, en el parque, sonriendo. Sofía, «Mamá está muy triste», lo interrumpió ella con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Llora todas las noches cuando piensa que estoy dormida, y tú también te ves triste». «Esto es complicado, Sofía. Los adultos a veces...» «No es complicado», gritó ella sorprendiéndolo con su vehemencia. «Es simple. Nosotras te queremos y tú nos quieres». «¿Por qué eso tiene que ser complicado?» Alejandro se quedó sin palabras ante la lógica aplastante de una niña de 6 años. «Mamá dice que tenemos que irnos porque eres muy importante para nosotras, pero yo creo que nosotras también somos importantes para ti. ¿Es verdad?» «Sí, Sofía, ustedes son lo más importante en mi vida». «Entonces lucha por nosotras», dijo ella con una madurez que rompió el corazón de Alejandro. «Cuando algo es importante, tienes que luchar por ello. Eso me enseñó mamá». En ese momento, Alejandro supo exactamente qué tenía que hacer. Tomó su teléfono y marcó la extensión de Carmen. «Carmen convoca una reunión de emergencia de la junta directiva para dentro de 1 hora. Y llama a Isabella, dile que necesito verla urgentemente». «¿Señor?» «Y Carmen, cuando llegue Isabella, asegúrate de que Sofía esté con ella. Van a querer escuchar esto». 1 hora después, la sala de juntas estaba llena nuevamente. Los 5 miembros de la junta estaban sentados con expresiones de curiosidad y preocupación. Isabella estaba en una esquina, claramente confundida y nerviosa, con Sofía pegada a su lado. Alejandro se puso de pie frente a la pizarra, donde Isabella había dibujado sus diagramas técnicos semanas atrás. «Hace 8 meses», comenzó. «Una niña de 6 años apareció en mi oficina y me dio la lección de liderazgo más importante de mi vida». Miró a Sofía, quien le sonrió con ánimo. «Me enseñó que el verdadero valor no está en los números de una hoja de cálculo, sino en la valentía de hacer lo correcto cuando es difícil. Me enseñó que el liderazgo no es sobre dominar a otros, sino sobre elevar a quienes nos rodean». Se dirigió a la junta con una confianza que no había sentido en días. «Isabella Morales no es solo una empleada excepcional. Es la persona que salvó nuestra empresa hace 4 años con su trabajo en Secure Transfer, mucho antes de que cualquiera de nosotros supiera que existía. Es la persona que acaba de conseguirnos el contrato más grande de nuestra historia en Colombia. Y sí, es la persona de la que estoy enamorado». Los murmullos comenzaron, pero Alejandro alzó la mano. «Pero más importante que todo eso, su hija me enseñó algo que ustedes, en 30 años de experiencia empresarial, nunca pudieron enseñarme. Que una empresa solo es tan fuerte como los valores que defiende». Se acercó a la mesa de juntas. «Así que aquí está mi propuesta. Vamos a crear un programa de mentoría y apoyo para empleados inmigrantes. Vamos a establecer políticas de inclusión que conviertan a Herrera Industries en el empleador preferido para el talento internacional. Y vamos a hacerlo porque es éticamente correcto y estratégicamente inteligente». «Alejandro», comenzó Ricardo. «Eso es muy noble, pero...» «No he terminado», lo cortó. «Y vamos a nombrar a Isabella Morales como directora de Innovación Global, con la responsabilidad de liderar nuestra expansión en América Latina». Patricia se puso de pie. «Esto es exactamente de lo que estábamos hablando. Estás tomando decisiones emocionales». «¿Emocionales?», Alejandro se rió. «Patricia, en los últimos 8 meses, desde que Isabella llegó a esta empresa, hemos aumentado nuestros ingresos en un 30%. Hemos conseguido 3 nuevos contratos internacionales y hemos mejorado nuestra retención de empleados. Si eso son decisiones emocionales, necesitamos más emociones en esta empresa». Se dirigió directamente a Ricardo. «Y si no pueden ver el valor de lo que esta mujer y su hija han aportado a nuestra organización, entonces tal vez sean ustedes quienes no pertenecen aquí». El silencio llenó la sala.
Isabela observaba con asombro mientras Alejandro ponía su carrera en riesgo defendiéndola. Finalmente, Carlos se aclaró la garganta. ¿Estás amenazando con despedirnos? Estoy diciéndoles cuáles son mis valores como CEO de esta empresa, y si esos valores no están alineados con los suyos como socios, entonces tenemos un problema fundamental. Ricardo miró a los otros miembros de la junta, luego a Isabela y Sofía, y finalmente de vuelta a Alejandro. ¿Y si votamos a favor de tu propuesta? ¿Qué garantías tenemos de que esto no afectará tu juicio profesional? Las mismas garantías que tienen de que mi experiencia técnica no afecta mi juicio financiero, o que mi conocimiento del mercado no afecta mi juicio operacional. Somos seres humanos completos, no robots corporativos. Patricia suspiró profundamente. Esta conversación sobre valores y ética está muy bien, Alejandro, pero al final del día, esto es un negocio. ¿Realmente crees que una relación romántica con una empleada es buena para el negocio? Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía se soltó de la mano de su madre y caminó hacia el centro de la sala. «Disculpen», dijo con su voz clara. «¿Puedo decir algo?» Los 5 miembros de la junta se quedaron perplejos ante la interrupción. «Sofía, no», comenzó Isabela. «Está bien», dijo Alejandro. «Escuchémosla». Sofía se irguió todo lo que su pequeña estatura le permitía. «Ustedes dicen que el señor Alejandro no puede pensar bien porque quiere a mi mamá, pero yo creo que puede pensar mejor porque nos quiere». «Sofía», murmuró Patricia. «Antes de conocernos, el señor Alejandro trabajaba hasta muy tarde todos los días. Carmen me contó que nunca tomaba vacaciones y que siempre estaba enojado, pero después de conocernos empezó a sonreír más, a ser más amable con todos y a tomar mejores decisiones». La niña miró directamente a Ricardo. «Mi mamá dice que cuando las personas están felices, trabajan mejor. El señor Alejandro es más feliz con nosotras, así que ¿no debería trabajar mejor también?» La lógica simple pero irrefutable de la niña dejó a la junta sin argumentos inmediatos. Carlos fue el primero en hablar. «Es un punto interesante. Además», continuó Sofía ganando confianza, «mi mamá es muy buena en su trabajo. Ella hizo que la empresa ganara mucho dinero, ¿verdad?» «Sí, es cierto», admitió Patricia a regañadientes. «Entonces, si ella es buena para la empresa y hace feliz al señor Alejandro, y si él feliz es mejor jefe, ¿no es mejor para todos que estén juntos?» El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era el silencio de personas que estaban realmente considerando lo que habían escuchado. Finalmente, Ricardo se puso de pie. «Alejandro, necesitamos discutir esto en privado. ¿Puedes darnos unos minutos?» «Por supuesto». Alejandro salió de la sala con Isabela y Sofía. En el pasillo, Isabela lo miró con una mezcla de admiración y terror. «No puedo creer que hicieras eso. No podía no hacerlo. ¿Y si votan en tu contra? Entonces construiré una nueva empresa. Contigo». Sofía se colgó del brazo de Alejandro. «¿Crees que los convencí? Creo que diste el mejor argumento que hemos escuchado en esta empresa en años». 20 minutos después, Carmen salió de la sala de juntas. «Pueden entrar. Han llegado a una decisión». De vuelta en la sala, los 5 miembros de la junta estaban sentados con expresiones más relajadas que antes. Ricardo se puso de pie. «Alejandro, después de una discusión muy iluminadora, hemos decidido votar a favor de tu propuesta. Programa de inclusión, políticas de apoyo para inmigrantes y el nombramiento de Isabela como directora de innovación global». Alejandro sintió como si pudiera respirar por primera vez en días. «Hay algunas condiciones», agregó Patricia. «Queremos reportes trimestrales sobre el programa de inclusión y la relación personal no debe interferir nunca con las decisiones profesionales. Acepto todas las condiciones. Y», añadió Carlos con una sonrisa, «queremos conocer oficialmente a la pequeña consultora que nos ayudó a tomar esta decisión». Sofía se rió, finalmente relajándose. Esa noche, en la azotea del edificio de Herrera Industries, Alejandro e Isabela estaban solos bajo las luces de Madrid. Sofía había insistido en quedarse en la oficina de Carmen para darles tiempo de hablar de cosas de adultos. «No puedo creer que arriesgaras todo por nosotras»,
dijo Isabela mirando la ciudad extenderse ante ellos. No arriesgué todo. Arriesgué lo que no importaba para quedarme con lo que sí importa. ¿Y qué importa? Alejandro se volvió hacia ella, tomando sus manos. Tú, Sofía, esta familia extraña y hermosa que hemos construido sin darnos cuenta. Alejandro, Isabela, no sé si merezco una segunda oportunidad en el amor. He cometido muchos errores. He sido egoísta y frío. Pero contigo y con Sofía he aprendido lo que realmente significa el hogar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Yo también he estado asustada. Todo esto es tan diferente a lo que había planeado para mi vida. Pero cuando estoy contigo, cuando veo cómo Sofía se ilumina cuando llegadas, cuando cenamos juntos como si fuéramos una familia real, se siente correcto. Se siente como si finalmente hubiera encontrado donde pertenezco. Alejandro se acercó más, hasta que pudo sentir su respiración. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Supongo que vemos a dónde nos lleva, sin planes, sin expectativas, solo siendo honestos sobre lo que sentimos. Te amo, Isabela Morales. Yo también te amo, Alejandro Herrera. Su beso fue interrumpido por aplausos entusiastas desde la puerta de la azotea. Se separaron para ver a Sofía, quien había subido sin que se dieran cuenta. Sabía que esto iba a pasar, gritó corriendo hacia ellos. Carmen me debía 5 euros. Alejandro e Isabela se miraron y estallaron en risas. ¿Apostaste sobre nosotros?, preguntó Isabela, abrazando a su hija. Carmen dijo que ustedes eran muy tercos para admitir que se gustaban. Yo dije que el amor siempre gana. Alejandro se agachó para estar a la altura de Sofía. ¿Y ahora qué hacemos, pequeña Sabía? Ahora, dijo Sofía con toda la seriedad que pudo reunir, vamos a casa, los tres juntos. Y mientras las luces de Madrid brillaban a su alrededor, los tres se abrazaron, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que cualquier éxito profesional. Habían encontrado el lugar donde pertenecían, juntos, para siempre. 3 años después de aquella noche en la azotea, el sol del mediodía brillaba sobre la finca de los Morales en las afueras de Bogotá. La casa de Esperanza había sido expandida para acomodar a la familia que había crecido, y el jardín estaba decorado con flores blancas y amarillas para la ocasión especial. Isabela se miraba en el espejo de la habitación de su infancia, ajustando el vestido de novia que había elegido, sencillo, elegante, pero que le permitía moverse con libertad. No quería nada ostentoso. Esta boda era sobre amor, no sobre exhibición. «Estás hermosa, mija», dijo Esperanza entrando con una sonrisa que no había dejado su rostro en días. «Tu papá estaría muy orgulloso». «Gracias, mami. ¿Ya llegaron todos?» «Toda la familia está aquí. Y la familia de Alejandro también. Su mamá no para de llorar de felicidad». Isabela sonrió. Doña Carmen Herrera había resultado ser una mujer cálida que inmediatamente adoptó a Sofía como su nieta del corazón. La primera vez que se conocieron, Sofía había preguntado directamente si podía llamarla Abuela Carmen, y desde entonces habían sido inseparables. Un golpe suave en la puerta las interrumpió. «¿Puedo pasar?», era la voz de Sofía. «Por supuesto, mi amor». Sofía entró vestida con un hermoso vestido rosa, llevando una carpeta nueva de cartón decorada con brillantina dorada. «¿Otra carpeta?», preguntó Isabela riéndose. «Esta es especial. Son los votos que escribí para ustedes dos». Isabela tomó la carpeta y la abrió. Dentro encontró una hoja con la letra cuidadosa de Sofía, ahora de 9 años. «Prometo cuidar a mis 2 papás favoritos y recordarles que se amen mucho todos los días. Prometo ayudar a papá Alejandro cuando se olvide de comer porque está trabajando mucho. Prometo ayudar a mami cuando esté triste por extrañar Colombia. Y prometo ser la mejor hija del mundo para esta familia nueva que construimos juntos». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela. «Sofía, esto es precioso. ¿Crees que a papá Alejandro le va a gustar que le diga papá?». Isabela abrazó a su hija, recordando el día, 6 meses atrás, cuando Sofía había preguntado tímidamente si podía llamar papá a Alejandro. La reacción de él había sido tan emotiva que había tenido que salir de la habitación para recomponerse. «Le va a encantar, mi amor». En el jardín,
Alejandro esperaba frente al altar improvisado que habían construido bajo el gran mango del Jardín de Esperanza. Vestía un guayabera blanca tradicional que había comprado en Bogotá, honrando las tradiciones de la familia de Isabela. A su lado estaba Carmen Vega, quien había viajado desde Madrid para servir como su testigo principal. La empresa había prosperado increíblemente bajo el nuevo enfoque de inclusión y diversidad, y Carmen se había convertido en la directora de recursos humanos más respetada del sector tecnológico español. ¿Nervioso?, le preguntó Carmen. Para nada. He estado esperando este día desde hace 3 años. La música comenzó a sonar, una mezcla de guitarra colombiana y española que reflejaba la unión de 2 culturas. Primero caminó Sofía, esparciendo pétalos de rosa mientras saludaba a todos los invitados como si fuera una pequeña embajadora. Luego apareció Isabela del brazo de Esperanza, radiante bajo la luz dorada del sol bogotano. Cuando Alejandro la vio, sintió la misma emoción que había sentido el primer día que la conoció, multiplicada por 1000. La ceremonia fue oficiada por el padre Martínez, el sacerdote de la parroquia local que había bautizado a Isabela. Incorporaron tradiciones de ambos países, el intercambio de arras españolas y la ceremonia de las 13 monedas colombianas. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló primero. Isabela, hace 3 años pensaba que conocía el significado del éxito. Tenía dinero, una empresa próspera, reconocimiento profesional. Pero estaba vacío por dentro. Tú y Sofía me enseñaron que el verdadero éxito se mide en la capacidad de amar y ser amado, en la valentía de ser vulnerable, en la generosidad de crear espacios donde otros puedan florecer. Su voz se quebró ligeramente. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Sofía merece. Prometo honrar tu cultura y tus tradiciones y crear con ustedes un hogar donde el amor sea el idioma principal. Isabela tomó sus manos temblorosas. Alejandro, cuando llegué a España, pensaba que estaba buscando mejores oportunidades para Sofía. No sabía que también estaba buscándote a ti. Me enseñaste que el amor verdadero no conoce fronteras, no entiende de diferencias de clase o nacionalidad. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan y construir contigo una familia donde cada día sea una nueva oportunidad de crecer juntos. Cuando el padre Martínez los declaró marido y mujer, los aplausos llenaron el jardín. Pero antes de que pudieran besarse, Sofía se acercó corriendo. «Esperen, yo también tengo votos». Sin esperar permiso, leyó su carta con voz clara y orgullosa. Cuando terminó, no había un ojo seco en toda la celebración. La fiesta se extendió hasta bien entrada la noche. Hubo vallenatos y flamenco, arepa y jamón ibérico, aguardiente y vino español. Las 2 culturas se mezclaron de manera natural, como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse. Durante el baile, Alejandro cargó a Sofía mientras Isabela bailaba a su lado, y los 3 se movían al ritmo de una cumbia que sonaba desde el pequeño equipo de Mindues, sonido que habían instalado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le gritó Isabela a Alejandro por encima de la música. ¿Qué? Que empezó con una mentira. ¿Cuál mentira? Cuando Sofía te dijo que yo estaba enferma. Ese día no tenía gripe. Tenía pánico de la entrevista y me quedé paralizada en la cama. Alejandro se detuvo de bailar, mirándola con sorpresa. ¿En serio? En serio. Y Sofía lo sabía. Por eso decidió ir ella. Miraron a Sofía, quien había estado escuchando la conversación, con una sonrisa traviesa. ¿Sabías que tu mamá no estaba realmente enferma?, le preguntó Alejandro. Claro que lo sabía, pero estaba enferma de miedo, y eso cuenta. Alejandro e Isabela estallaron en risas, maravillándose una vez más de la sabiduría de su hija. Cerca de la medianoche, mientras los últimos invitados se despedían, los 3 se sentaron en las escaleras de la casa, mirando las estrellas del cielo bogotano. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Sofía, tomando las manos de ambos. Isabela y Alejandro se miraron y sonrieron. La oficina de Bogotá de Herrera Industries había crecido hasta convertirse en la sede latinoamericana, e Isabela dividía su tiempo entre España y Colombia, manejando la expansión internacional. Sofía había aprendido a sentirse en casa en ambos países, hablando español con acento bogotano cuando estaba con la abuela Esperanza
y con acento madrileño cuando estaba en España. «A casa», respondieron al unísono. «¿Pero cuál casa?», insistió Sofía. Alejandro la alzó y la sentó en sus rodillas. «¿Sabes qué hemos aprendido en estos 3 años, pequeña sabía? ¿Qué? Que el hogar no es un lugar en el mapa. El hogar es donde está tu familia, donde te aman tal como eres, donde puedes ser completamente tú mismo». Isabela se acurrucó contra él, sintiendo la paz profunda que solo viene cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. «Entonces nuestro hogar está aquí, en Madrid, en el avión, en cualquier lugar donde estemos los 3 juntos», dijo Sofía, resumiendo con la claridad de los niños lo que los adultos habían tardado años en entender. «Exactamente», murmuró Isabela. Al día siguiente, en el aeropuerto El Dorado, mientras esperaban su vuelo de regreso a Madrid, Sofía llevaba una nueva carpeta de cartón. Esta vez estaba llena de planes para el futuro. Quería estudiar ingeniería como su mamá y administración como su papá, aprender francés además de español e inglés, y algún día tener una empresa que ayudara a familias como la suya. «¿Estás lista para la próxima aventura?», le preguntó Alejandro mientras abordaban el avión. «Siempre estoy lista», respondió Sofía con la confianza de alguien que había aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. «Somos familia. Podemos con todo». Y mientras el avión despegaba hacia Madrid, llevándolos de vuelta a su nueva normalidad, los 3 sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier éxito profesional o sueño individual. Habían encontrado la certeza de que, sin importar dónde los llevara la vida, siempre tendrían un hogar el uno en el otro. En la ventanilla del avión, Sofía presionó su rostro contra el vidrio y murmuró una promesa al cielo colombiano que se alejaba. «Volveremos pronto, abuela, y la próxima vez tal vez traigamos una sorpresa nueva». Isabela y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. Habían estado hablando sobre darle un hermanito o hermanita a Sofía, pero esa era una conversación para otro día, en otro capítulo de la historia que seguían escribiendo juntos. Por ahora, era suficiente saber que habían construido algo hermoso y duradero, una familia que había nacido del encuentro más improbable, crecido a través de obstáculos que parecían imposibles, y florecido en un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier diferencia. El hogar, después de todo, era exactamente esto: el lugar donde el corazón encuentra su paz, sin importar las coordenadas en el mapa.